Instrumentos musicales. A través de la historia. Índice. Instrumentos musicales en Grecia, 5 instrumentos musicales en Roma, 8 instrumentos musicales durante la Edad Media, 10 instrumentos musicales en el Renacimiento, 23 instrumentos musicales en el Barroco, 36 instrumentos musicales en el Clasicismo, 43 instrumentos musicales en el siglo XIX y XX. 46 Terminología organológica internacional, 50 Relación de instrumentos musicales que se pueden encontrar en la actualidad, 51. Disposición de la orquesta a lo largo de la historia. 61. Instrumentos musicales étnicos, 66 instrumentos musicales mediante la informática y la electrónica, 76 Bibliografía, 83. Instrumentos musicales a través de la historia. 5. Hoy día, es fácil hacernos una idea sobre los instrumentos musicales que han pertenecido a las diferentes culturas, gracias a textos, pinturas, esculturas y otros documentos. Instrumentos musicales en Grecia. En cuanto a Grecia, nos servimos de textos y de restos arqueológicos como pueden ser esculturas y cerámicas. En estas representaciones abundan los instrumentos de percusión, cuerda pinzada y viento. Percusión. Kimbala. Son una pareja de platillos metálicos cobre, bronce o plata. Este instrumento poseía unos agarres posteriores por donde el ejecutante introducía su mano para que el platillo no sufriera vaivenes o caídas. Las dimensiones, así como el abombamiento variaban de tal manera que se podían representar diferentes alturas y sonidos. Los comerciantes minoicos llevaron los quimbalas hasta la Hélade, siendo utilizados para ensalzar litúrgicamente a la diosa Cibeles. Crupeción. Consistía en una especie de sonajas que se colocaban en los miembros inferiores y que sonaban mientras el ejecutante bailaba o se movía. Algunas veces fue usada para llevar el compás de las danzas en honor del dios Dionisio. Crótala. Se dedicaba igualmente al dios Dionisio. Eran platillos gruesos con un diámetro de hasta 12 centímetros. Podían tener afinación dependiendo de sus diferentes formas ovalas o circulares. Inicialmente se fabricaba de cerámica para ser sustituida posteriormente por metal. 6. El tímpanon. Era una especie de pandero. Algunas veces llamado atabal con algunos rasgos parecidos a unos timbales, pudiendo disponer de un resonador. Cuerda pinzada. La Kisser. Poseía una caja de resonancia planta en su parte delantera y abovedada en la trasera, tocándose con plectro las cuerdas de lino primitivas. Su nombre es bastante genérico, englobando a otros instrumentos de corte parecido. Se solía apoyar en el pecho durante sus ejecuciones. La lira. Tiene similitud con la quísere, tanto físicos como mitológicos, ambas pertenecen al culto de Apolo. Las cuerdas estaban tensas en un marco realizado con un caparazón de tortuga y cuernos de cabra. La pulsación se realizaba a 2 manos. Los poetas la utilizan como apañamientos de sus obras. En representaciones pictóricas aparecen liras de hasta 11 cuerdas con dimensiones variables. La afinación se realizaba dando vueltas sobre su eje a los anillos a los iban atadas las cuerdas. Cuando se estaba sentado, el instrumento se apoyaba en las rodillas. Si la postura era erguida, se suspendía del hombro izquierdo por medio de una correa. El porminx. Es el antecesor de la quísere, de las familias de las liras. El travesaño es sujetado por 2 brazos sobre el semicircular cuerpo de resonancia. Mucho se desarrolló en tiempo de Homero. A finales del siglo VI el porminx pasa de tener 4 o 5 cuerdas a tener 7 aumentando los brazos y la caja de resonancia. Lo único que hace peculiar al porminx es el tamaño del caballete, mucho más pequeño y dispuesto, sobre todo para obtener tonos intermedios. Instrumentos musicales a través de la historia. 7. Viento. La escaula. Su composición se
realizaba mediante dos aulas unidos a un odre destinado a depósito de aire, a modo de las gaitas actuales. Cuando al ejecutante se le agotaba el aire de los pulmones, presionaba el odre facilitando la salida del aire almacenado. Su nombre proviene de su antiguo tañedor a caules. Flauta de pan o siringa. En ella los sonidos se encontraban en hileras sobre los tubos de diferente tamaño. El salfinx, también llamado trompeta de metal, usándose bastante en las paradas militares, debido a su facultad para la emisión de señales. El aulos. Aunque consigue gran desarrollo y consideración en la antigua Grecia, donde consigue perfeccionamientos acústicos y técnicos, su origen puede proceder del exterior. Su mecanismo consistía en dos flautas con punta doble en dos tubos de 5 agujeros cada uno en forma de V. Se solían tocar por parejas. No se sabe con certeza sobre si la lengüeta del aulos era doble o sencilla. Posiblemente el tubo derecho pudiese hacer de bordón. 8. Instrumentos musicales en Roma. Debido al aumento de sus dominios, la asimilación cultural externa se extiende hasta la organología, tomando los romanos instrumentos de otros pueblos como el etrusco y el griego principalmente. Percusión. Es prácticamente similar a la griega. La cimbala. Instrumento a modo de platillos, recuerda a los kimbala griegos. El skabilim. Este instrumento recuerda a los cupesion o sonajas para los pies, lo mismo que sucede en cuanto a os crotala o crotala. El timpanon es idéntico al griego. Viento litus. Es la trompa etrusca fabricada en bronce y familia de las trompas. Las legiones romanas lo emplearon para sus tácticas bélicas, debido a las buenas señales acústicas que se pueden desarrollar. Por su típico sonido fue empleado en ritos funerarios. La tuba. Es la trompeta recta de los etruscos realizada de bronce, usada en las fiestas religiosas civiles y para ritos funerarios. Producía un pequeño número de armónicos. Instrumentos musicales a través de la historia. Noé. Corsu. Esta trompa tenía utilidad en los anfiteatros en el ejército. Siringa. Es la flauta de pan que aparecía en Grecia, tenía muy buena aceptación entre los pastores. Bucina. Es una especie de trompeta usada por los militares de forma curva en la época romana y recta en la medieval. Otro uso que se le daba a la bucina era el de marcar el horario. Tibia. Tenía forma de flauta. Los etruscos la usaban a modo de flauta travesera. Procede del aulos griego, su sonido era penetrante y se fueron perfeccionando poco a poco, sobre todo en la zona grave. Órgano hidráulico. Necesitaba aire y agua para su funcionamiento. Fue inventado por Ctesibios en Alejandría en el siglo III AC. En la época romana como en otras sufrirá varias evoluciones, siendo cada vez más complicado su mecanismo, poseyendo varias hileras de tubos y 2 cilindros alimentadores. El mecanismo funciona mediante una combinación de aire y agua, desempeñando por su presión el mismo oficio que podrían realizar unas pesas. Con su presión continua sobre el depósito de aire se empujaba de manera constante sin interrupción el viento, hacia las embocaduras de los tubos. En tiempo de Nerón, el órgano hidráulico era casi una novedad, pero le admiraron por la potencialidad sonora del instrumento. Su uso se extendió por los dominios romanos de Oriente y de Occidente. 10. Instrumentos musicales durante la Edad Media. Los instrumentos se usaban en las canciones de troveros y trovadores, según se atestigua en representaciones pictóricas y manuscritas. El acompañamiento se hacía con instrumentos que acompañaban o imitaban la voz, como los de cuerda frotada, vieles, o bien servían de preludio a la melodía. Podría llegarse a interpretar un organem entre la voz del chantre y su arpa. Opin llega a opinar en cuanto a la interpretación instrumental lo siguiente: es claro que, tal como se han conservado las melodías trovadores, dan una imagen muy insuficiente de cómo se interpretaban. Se les debe dar vida rítmica,
acompañamiento instrumental, y posiblemente una ornamentación que variará en cada estrofa del texto. Probablemente no se pueden esperar contribuciones de este tipo de la mayoría de nuestros intérpretes musicales. Es de los especialistas de la música de quienes debemos esperar ediciones prácticas que den vida a la canción, trovadoresca sin violentar el espíritu a las técnicas musicales de la Edad Media. De toda la música medieval, las canciones monofónicas profanas son quizás las más difíciles de reconstruir, aunque la tarea es digna de una culminación plena y satisfactoria. Solo entonces podremos apreciar y disfrutar totalmente esta atractiva herencia de una cultura desaparecida. Un gran problema para el estudio de la organología en la actualidad es la desaparición de los testimonios musicales realizados por los juglares. En la Edad Media era típico que los músicos utilizasen para improvisar o para acompañar a las melodías instrumentos de cuerda punteada, de arco, de viento y de percusión. Entre los instrumentos de cuerda podemos destacar laúd del siglo XI. Proviene del árabe alud, era un instrumento solista popular que será muy utilizado en siglos posteriores como el XV y XVI para acompañar instrumentos musicales a través de la historia. 11. Canciones. Las cuerdas se encontraban paralelas al plano del mango y de la espalda abombada. Se nombrará en el libro de Buen Amor del arcipresta de Ita 1330 con el término alaut y laúd. Los ministriles lo incorporarán durante el siglo XIII. Sanfonía. En el siglo X se tocaba haciendo dar vueltas con un manubrio a un cilindro armado de púas. Arpa. Ya vienen evolucionadas, puesto que aparecieron representadas en obras de arte del Valle del Tigris y del Éufrates, datando del 2000 AC. En el siglo V aparece el arpa irlandesa importada al continente desde las Islas Británicas. Es el símbolo nacional irlandés. Un tipo más pequeño se utilizó para acompañar las canciones de los trovadores y a nuestros cantores en el siglo XI. En la Edad Media se la denominaba farpa para referirse al instrumento curvo que se tocaba con los dedos. Aparecerá representadas en las cantigas del rey Alfonso X el Sabio, en el Breviaire Dominicain en Toulouse, en el Opus Anglicanum, Londres, en La adoración del ídolo, de Noviaus dis Amourus de Guillaume de Machaut. Fídula. Es ya un instrumento de arco, anterior a la viola de arco. Fue muy apreciada en la Edad Media para la música culta. Inicialmente fue un instrumento punteado para pasar a usarla mediante arco para alargar las notas. Hablamos por tanto de una viola medieval que aparece en el pórtico de la Gloria compostelano de mástil corto. Sítila. De características parecidas a la fídula pero punteada, siendo la espalda plana y con aros gradualmente ensanchados hacia el mango, teniendo éxito en Galicia y a partir del siglo XIII en el Reino de Castilla. 12. Cítara. De origen griego, aparece en una miniatura de la Biblia de Carlos el Calvo en el siglo VIII, y este nombre era utilizado para otros cordófonos de la época. Violín primitivo. El de tipo asadón data del siglo IX y el ovalado del siglo XI, ambos se tañían con los dedos o con el arco. Sus planos delantero y posterior estaban unidos por ambos lados. Un tipo de vihuela que se tocaba con el arco apareció en el siglo XII. Lira del siglo XI. Tenía forma de semipieza. Entró en la Europa occidental por Bizancio. Con este tipo de nombre llegó a denominarse en la Edad Media a algunos instrumentos como la fídula, el rabel, el cruot y hasta el arpa. Rivec y rabel. Procedente de la lira y de la rebab árabe. Se asemejan a un laúd con arco, tras una evolución en el siglo XII de la giga, adaptado por músicos musulmanes. Derivaciones del rabel son el rabenque o rabel monocorde, el rabel de rueda y el rabel morisco. Tenían dos cuerdas frotadas con arco curvo, recubierta en parte de piel en forma de pera y mástil hacia atrás. El abombamiento exterior de la caja suele ir cincelado a navaja con diferentes adornos. Puede ser este uno de los instrumentos más venerados de los de origen árabe. Baldosa.
Era un instrumento cordófono punteado de carácter desenfadado y alegre. Bandurria o mandoria. Fue muy usada durante la Edad Media y será la base para el laúd renacentista. Instrumentos musicales a través de la historia. 13. Monocordio. Todavía se usa en la Edad Media, fue importado de Asiria y Egipto a Grecia para Pitágoras. Inicialmente la cuerda estaba interceptada por una muesca. Fue empleado para los experimentos sobre intervalos. Durante la Edad Media el monocordio estaba previsto de un teclado rudimentario base para los manacordios, dulcemelos y clavidorio. Salterio. El salterio del siglo XIII era de origen persa y árabe, traído a Europea por los peregrinos. Hoy subsiste, como la cítara, y es popular en la Alemania del Sur y en Austria. Un tipo de salterio que se toca con masillos se llama dulcimes. Tromba marina del siglo XIII. El puente tenía un pie conectado suavemente con la caja de resonancia, y al vibrar con las cuerdas emitía un sonido como de trompeta. Este instrumento solía llamarse violín de monja, por utilizarse en el conventos femeninos para sustituir las voces de los hombres. También fue denominada trompeta marina o trompeta fónica o unichordum. Espineta del siglo XIV. La tecla golpeaba y frenaba la cuerda, la intensidad del sonido variaba con la presión de los dedos. Su sonoridad era demasiado débil para emplearla en la orquesta, pero muy apreciada en la música doméstica durante el siglo XVII. Las espinetas comenzaron a decorarse por pintores y cinceladores que poco a poco irán dando rienda suelta a las representaciones. Dulcimer o dulcema. Data de principios del siglo XV, es muy utilizada por los húngaros y rumanos. De cuerda percutida vinculado al santir, se colocaba sobre las rodillas. 14. Vihuela de péndola. De caja oval donde las cuerdas se tocaban con los dedos, beato de liébana, o con un caño de pluma, diferenciándose de la vihuela de arco. Gudok o gudok. Era un cordófono de arco de origen ruso parecido a la gadulka. La mano izquierda podrá pulsar la melodía para que los bordones fuesen realizados con la derecha. Organistron o viola de rueda. El frotamiento de la cuerda se obtenía mediante el giro manual de rueda. Era también llamada viola de ciego, lira de rueda, sinfonía, zarrabete, etc. Su procedencia es exclusivamente europea. La rueda en posición vertical ejecuta las melodías y el bordón. Consiguió función didáctica en los monasterios para conseguir una buena entonación en la polifonía. Si el tamaño era considerable, el organistron podía ser ejecutado por dos músicos. Uno tocará el teclado mientras el segundo giraría la rueda. Crot. Es familia de la lira y se tocaba con arco como se aprecia en el Troparium et Prosarium Sancti Martialis Lemovicensis. Era de 3 o 4 cuerdas más 2 cuerdas fuera del mango, viridon. También fue denominada scores. Rota. Cítara o lira de origen asiático triunfando en el norte europeo y divulgado por el resto de Europa. Sus brazos formaban parte del cuerpo instrumental como si de una cítara se tratase. Añafil. Trompeta de uso militar equiparable a la tuba romana introducida por los árabes en el siglo X, y fomentada por las cruzadas, realizada en instrumentos musicales a través de la historia. 15. Bronce, cobre y plata. Será desterrada por trompetas a principios del Renacimiento. Cornamusa del siglo XII. Fue un instrumento de posible origen árabe, introducido en Europa hacia el año 1100. El aire se insufla en un odre de piel a través de un tubo pequeño a modo de las actuales gaita gallega y escocesa, o por un par de pequeños fuelles que se manejan con el brazo, musette francesa. Tiene un tubo lengüeta, chantre, que produce al aire y de 1 a 3 tubos bajos o roncones. Se toca en Galicia, Irlanda, Italia meridional, los Balcanes y Francia.
se tocaba normalmente acompañada de otros instrumentos. Bocina. Instrumento medieval francés, utilizado en torneos y fiestas, muchas veces con tambores o flautas usando los tonos naturales. Lur y trompa alpina. El lur también se da en Escandinavia, también denominada trompa de pastor, construida con dos hoduelas de madera pegadas cubiertas de cuerda o corteza de abedul. Olifante. Cuerno de dorado con oro o marfil para los caballeros importantes. Fue traído a Europa de Bizancio, muy usado en los siglos X y XI para la emisión de señales. Bombarda. Desarrollada a partir del siglo XIV era el bajo de la chirimía. Su potente sonido le hizo situarle al lado de las cornetas, era muy utilizada por los ministriles. Chirimías. Viene del francés chalemi. Tiene un gran pabellón tras el tubo cónico de madera. Su origen es oriental y como predecesores más antiguos aparecen la tibia romana y el aulos griego. Eran acompañados de trompetas, bombardas y atabales. Las trompetas medievales tenían una forma parecida a las modernas. Buscaban que el metal fuese muy fino, la campana más estrecha que la actual y la embocadura más ancha, emitía sonidos más suaves y tonos naturales. Se mencionan en el Infierno de Dante, 1265 a 1321. La derivación de trompeta clarín era recta y corta, el añafil era más recta y de superior longitud. Sacabuches. Ya se menciona este término en 1470 en la crónica del condestable Miguel Lucas. Será el antecedente del trombón. Flauta de pico. También denominada en la actualidad flauta recta y flauta dulce. Las flautas medievales solían actuar acompañadas haciendo muchas veces un dúo entre flautilla y tamboril. Tocados uno con cada mano, izquierda para flautilla, derecha para el tamboril. Otras veces iban acompañando a instrumentos de cuerda, baxones y chirimías. Del siglo XIII nos queda flautas sopranos en do según Rainer Weber, coincidentes con los dibujados con el siglo XIV por los Serra. Flauta travesa. También llamada fístula germánica, hace referencia a la zona donde se encuentra la embocadura. Se pueden encontrar ya el salterio de origen bizantino conservado en el British Library 1066. Otros documentos donde podemos apreciarlas son iluminaciones del Fortes Deliciarum 1195, Epopeya Cleomades 1285, Libro de Buen Amor del Arcipreste de Ita 1330, o en la Praís de Alexandre de Guillaume de Machaut o en Codex Manesse del siglo XIV. Instrumentos musicales a través de la historia. 17. Tuba medieval. De origen romano la podemos encontrar en la Catedral del Aseo de Urgel donde un juglar toca en el Beatus, año 1000. Se le daba carácter emblemático al sonar ante el juicio final o ante el retorno de María del rito nupcial de Yato, también en los músicos de la fachada del monasterio de Ripoll en el siglo XII, o de un siglo más tarde en la fachada de la Catedral de Tarragona. Buxina o bucina. Era inicialmente una trompa para indicar los horarios o emitir otro tipo de señales. Trompa. En principio fue sinónimo de cuerno, trompeta o añafil, apareciendo en la Anunciación, Natividad o Juicio Final. Se pueden ver representados en los ángeles del mural del siglo XII del Mestre de Lluçanès en el Museo de Solsona, Lérida, o en la obra de Fra Angélico, El nacimiento y desposorio de la Virgen. Muchas representaciones medievales dan la forma de gran cuerno a las trompas. Salterio de Utrecht año 850. Órgano medieval. Como es normal de tecla y viento. Proviene del órgano hidráulico, y en la Edad Media triunfará el neumático y pneumático, de viento. Consiguió tanta importancia que fue el instrumento que podrá participar inicialmente en la música religiosa, junto a la música vocal.
constará del sistema de tubos o cañutería, un sistema de mandos o consola y un mecanismo que genere el aire suficiente para su funcionamiento, fuelles dobles para evitar la intermitencia, válvulas, etc. Los órganos primitivos parecen que tenían su origen en la evolución de las flautas de pan, al añadírseles fuelles mecánicos y registros para reemplazar los pulmones y los dedos humanos. 18. En España ya se construían en el siglo V, y en Inglaterra hacia fines del VI. El órgano obtuvo un puesto permanente en las funciones religiosas alrededor del 1400, pero existen amplias descripciones sobre el órgano inglés de iglesia utilizado ya en el 880. Los más antiguos de estos instrumentos tenían fuelles primitivos que no permitían variación en el tono, de manera que cuando en los órganos mayores sonaba al mismo tiempo un número elevado de registros el ruido era ensordecedor. Los primeros teclados de órgano consistían en resbalones o largas lenguas de madera que al sacarse permitían la entrada de aire en los tubos, y al empujarse de nuevo hacia adentro impedían el sonido de estos. Alrededor de 1110 estos pesados e incómodos resbalones fueron sustituidos por un sistema de teclas, sobre palancas, que habían de ser presionadas hacia abajo con el puño y estaban montadas con muelles de manera que saltaban de nuevo a su posición normal cuando cesaba la presión. Hasta el siglo XIV no se inventaron las teclas suficientemente ligeras para ser presionadas con el dedo. Desde este siglo el órgano atravesó un periodo de rápido desarrollo. Se inventó el teclado de pedal, y el teclado de sonido al funcionar mediante muelles, hizo posible que los tubos sonaran independientemente resbalando aquí y allí sobre válvulas de aire. Esto al principio se utilizó solamente para variar el volumen. Más tarde se introdujeron los tubos, que producían sonidos de diversas calidades y que igualmente podían sonar o ser silenciados a voluntad mediante el teclado de sonido del muelle. El primer registro de solo fue la flauta, seguido más tarde por los registros de gaita, que imitaban los sonidos de los demás instrumentos de viento. La construcción de órganos alcanzó grandes progresos en Alemania y los Países Bajos, donde el tipo de órgano que se fabricaba tenía un gran alcance de pedal, hasta 2 octavas, y mezclas de brillante sonido. Desde muy antiguo había existido un instrumento pequeño, el órgano portátil, que podía ser transportado por un hombre. Solo tenía 2